7 de la mañana, 28 minutos, está con nosotros Susana Soto, directora de la organización Abriendo Datos Costa Rica y coordinadora de la Red Ciudadana por un Gobierno Abierto en su país. Buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí. ¿En qué medida Ecuador puede replicar de alguna manera la experiencia de Costa Rica, que lleva 6 años en esto de hacer o de buscar un gobierno abierto? Bueno, ayer conversábamos con las personas que tuvimos oportunidad de estar, que más bien quisiéramos que no repliquen todo el proceso, sino que se tomen los aprendizajes que durante estos 6 años y el desarrollo de 3 planes de acción hemos tenido. Porque el gobierno abierto ha sido mundialmente un proceso y Costa Rica no ha sido la excepción. Y es un proceso en construcción todavía. Entonces ha habido cosas que han salido bien, ha habido cosas que no han sido tan efectivas y quizás esa es una de las principales ventajas que yo señalo para Ecuador en este momento. Están entrando tarde, digamos, con relación a otros países, pero se puede beneficiar de otras experiencias. Exacto, porque ya pueden ver lo que ha pasado. Ahora, ¿qué es un gobierno abierto? Okay. Bueno, puede decir que es gobierno abierto, después un gobierno abierto. Gobierno abierto es un paradigma de gobernanza que surge a raíz de estos cambios que ha habido en la ciudadanía, que algunos han tenido que ver con la llegada de nuevas tecnologías que nos han puesto al alcance de la mano información y que nos han hecho más críticos. También tiene que ver con la desconfianza que durante años hemos ido acumulando de los sistemas tradicionales. Entonces surge la inquietud en algunos países, como lo decía la nota, principalmente Estados Unidos, Brasil, México, algunos países que tenían, igual que todos, muchos problemas de gobernanza, de cómo hacer para ir avanzando en transparencia, en participación, en involucrar a la ciudadanía y en un concepto que se introduce más allá de la participación, que es la colaboración. Entonces, pretende llevar transparencia y participación, que ya se venía hablando por mucho tiempo hemos hablado mucho de participación, y subirla a niveles extraordinarios, decía el memorando cuando se creó, es decir, a niveles superiores, de manera que vayamos a nuevas formas, y la colaboración es una de ellas. Ahora, puntualmente, ¿en qué se traduce todo esto? ¿En vigilancia ciudadana práctica, con efectos concretos, en presupuestos participativos? Díganos usted. Todas esas son herramientas de gobierno abierto que usted mencionó. Se traduce en una serie, en un cambio cultural, en una promoción de un cambio cultural, en donde las cosas, en primer lugar, deben hacerse con sociedad civil, sí o sí, porque el gobierno abierto y la alianza de gobierno abierto no acepta proyectos unilaterales, por decirlo así. Tiene que involucrar a sociedad civil y ojalá a sectores como sector privado y academia. Entonces eso es el primer cambio, y se traduce sí en herramientas de muchos tipos, algunas que ya se han venido. No es que el gobierno abierto va a hacer inventar cosas, sino que muchas cosas ya se están haciendo quizás, y es mejorarlas y meterlas dentro de este nuevo cambio cultural en cómo hacer las cosas, porque tiene además que ser transversal. No se puede quedar solo en el plan de acción, sino que tiene que ser a todas las... Eso le iba a preguntar, ¿cuál es el rol de la ciudadanía, de la participación ciudadana? Que por cierto es un concepto venido a menos, desgastado, desprestigiado. ¿Cuál es el rol de la participación ciudadana en esto de un gobierno abierto? Yo les decía ayer justamente también, yo tengo ya mis años de estar participando desde los 14 años, y eso fue hace mucho tiempo, y les decía que yo he visto pasar muchas corrientes de participación, y es un término efectivamente desgastado. ¿Cuál es la diferencia, digamos, en el caso de gobierno abierto, y qué encontré yo diferente cuando llegué a gobierno abierto? Este elemento en el que tenemos que trascender la mera consulta, que es lo que hemos estado acostumbrados en la participación, y tenemos que pasar a la co-creación, que es un término fundamental en gobierno abierto, que es sentarnos a crear con la hoja en blanco. No quiere decir que nos llevemos agendas de los grupos que vayamos, pero con la hoja en blanco. No a partir de un plan que nos presentan, sino desde la hoja en blanco, desde las problemáticas que cada sector presenta. Entonces esa es una diferencia fundamental, que no es volver a las consultas, no es volver a llamar a la gente para decir. ¿Quiénes se sientan alrededor de una mesa a discutir esto? Cualquier persona, porque el gobierno abierto debería poder hacerlo cualquier persona. Entonces, ¿quiénes normalmente, cuál ha sido la historia en los años que tiene el gobierno abierto? Inicialmente se vincularon mucho las organizaciones que trabajaban temas de transparencia,
o que promovían participación, porque son los pilares de gobierno abierto. También las organizaciones vinculadas con desarrollos tecnológicos. Pero eso lo hemos visto en estos 6 años que no es y no funciona, porque no es la manera de llegar a la gente. Entonces ahora lo que se busca es vincular a todas las organizaciones que están trabajando temáticas específicas, no sé, organizaciones que trabajan por derechos humanos, derechos a las mujeres, que trabajan por derechos ambientales, etcétera. Vincularlos para que encuentren en gobierno abierto herramientas para sus luchas y para su trabajo, y para construir juntos con los gobiernos, con academia, con sector privado, soluciones a sus problemas. Es un proyecto de largo aliento, Totalmente. No hay duda. Y es un proceso. Y es un proceso largo. No es algo que con el primer Usted ya dijo, además, tiene que ver con cambios culturales, y no puede haber nada más largo y laborioso que eso. Gracias por aceptar la invitación a este programa. Gracias a usted. Susana Soto, directora de la organización Abriendo Datos de Costa Rica, esta mañana en Primera Impresión.